buenas y que Dios les bendiga a todos. Recuerden, ya comenzamos con los podcasts nuevamente. Y a los que pensaban que a mi negrito de la escoba me lo habían dejado fuera, pues les digo que no. Porque San Martín de Porres Velázquez o San Martín de Porras Velázquez, de la Orden de Predicadores, un dominico, es miembro también de los 30, comparte con los 30 santos que son de la vida consagrada, que son patrones de esta iglesia, de este patriarcado. Yo siempre le digo cariñosamente mi negrito de la escoba, porque siempre es una ratita o un perro y él con una escoba. Y recuerdo que antes decía, si algo te pasa, si algo quieres borrar de tu camino, San Martín de Porras. En algunos lugares le dicen de Porra, en otros de Porro, y lo explicaremos también. Pero bueno, mi negrito de la escoba no se me olvidó. Fue el 3 de noviembre su solemnidad, su celebración, porque fue el día de su fallecimiento. ¿Qué podemos decir de este hombre que encarna en su vida el clasismo, pero que nos muestra cómo la misericordia de Dios siempre es más poderosa que la intolerancia? San Martín de Porras, yo siempre digo que está con todos los afligidos, con todos los marginados, con todas las personas de la sociedad que desgraciadamente guardan un prejuicio contra el color, cosa que hoy es increíble pensar que puedan haber personas tan xenófobas, personas tan racistas, personas tan retrógradas. Y creo que San Martín de Porras hoy nos va a dar una gran lección en mi voz, que es una pequeñita voz que se une para brindar ese cariño popular y religioso a este gran hombre, que nace en Lima un 9 de diciembre de 1579. Era hijo de un hombre, un hidalgo, caballero de la Orden de Alcántara, que se llamó Juan de Porres. Pero los documentos, aquí voy, los documentos originales que se conservan, que dicen que su padre es natural de Burgos, realmente en esos documentos el apellido es Porras. Por tanto, entre la A y la E cuando se escribe pueden existir algunos errores de comprensión, pero todo apunta a que es Porras y no Porres. Y siempre se decía San Martín de Porras. No sé si era porque lo decíamos mal o si es que siempre se enseñó y era una verdad, vamos a decir, una verdad a viva voz de que era Porra. Bueno, el padre, como les digo, era natural de Burgos, caballero de la Orden de Alcántara, un gran hidalgo que mantiene relaciones con una negra liberta, le decían horra, a los negros libertos, que se llamó Ana Velázquez, que no era peruana. Ninguno de sus padres era peruano. Su padre era burgalés, de Burgos. Su madre era de lo que hoy es Panamá, pero se había ido a residir a Lima, esclava negra liberta. Y de esa mezcla nace Martín de Porras. Claro, su padre no podía casarse con Ana Velázquez porque era una negra, debido a su condición. Primeramente era negra, habría sido esclava, se supone, porque era liberta. Si era liberta es porque había sido esclava, y porque era muy pobre. Ahora, esto no impidió que tuviesen ese amancebamiento, ese enamoramiento, y bueno, de allí, fruto de esta relación, nace Martín. 2 años después su hermana Juana, su única hermana. Y bueno, sabemos que Martín de Porres se bautiza el 9 de diciembre de 1579. Aquí he de decir que dicen que su fecha de nacimiento es 9 de diciembre de 1579. Yo no creo que lo hayan bautizado el mismo día de su nacimiento, porque la fecha de nacimiento casi siempre esas actas estaban en las parroquias
Y muchas veces uno nacía el día primero y te ponían como fecha de nacimiento el día que nacías porque no se sabía ni qué día nacías. Conozco una familia de campo, amiga, que sus mayores decían, nosotros no sabemos cuándo nacimos porque en mi casa no había ni reloj, ni se sabía qué día era. Pero mamá piensa que entre tal fecha, o sea, que muchas veces no se tenía conocimiento ni del día que uno nacía. Ahora bien, lo bautizan el 9 de diciembre de 1579 en la iglesia de San Sebastián, que está en Lima. Ana Velázquez, mujer pobre, mujer negra. Cuando hablo de Martín de Porras, quiero hablar sobre todo con esa mujer afrocaribeña, esa mujer afro. Con esas mujeres que han sido madres 3 y 4 y 5 veces, porque había un poema que decía, de esos pechos negros bebieron tantos niños blancos que hoy son hermanos de sangre de aquellos negros. Porque recuerden que cuando las mujeres de alcurnia, la clase blanca dominante, tenía hijos, pues las nodrizas siempre eran esas mujeres negras que tenían una fuerza para amamantar, pero una fuerza para soportar el desprecio, una resiliencia, una valentía que demostraron después en todas nuestras hazañas y en nuestras guerras independentistas. Por eso siempre les he dicho, a los que se unen, yo siempre digo, tenemos una madre patria que es España y un padre patria África. Para no extenderme en lo que ya ustedes saben que es mi admiración hacia las personas que han podido sacar del dolor una bonita experiencia y no odio, como lo hizo Ana de Velázquez, que cuidó a su hijo en una educación cristiana de valores. Se decía que Juan de Porres estaba destinado, que Martín de Porres ya estaba predestinado desde su nacimiento a esa empatía que solo puede tenerla quien ha vivido la pobreza, quien ha vivido el abandono. Por eso Martín de Porres es uno de los santos grandes de los altares. Entonces nace el niño, la educación que su madre le da es muy esmerada. Su padre estaba en Guayaquil y les iba enviando algún dinero, pero sin casarse con su madre. Bueno, cuando el padre comienza a ver que los muchachos van creciendo, Martín y Juana, pues se da cuenta de que sus hijos van a vivir el estigma de la sociedad aún peor, porque son hijos que no tienen padre. Iban creciendo sin padre, no tenían maestros, la educación, como siempre nuestra educación son las madres, nuestras primeras maestras. Cuando el padre se da cuenta de todo esto, no quiere que se repita la historia y decide reconocerlo como hijos suyos ante la ley. Por tanto, llevan ya entonces el apellido del padre. Porres o Porras, como querramos decirlo. Desde la infancia, Martín estuvo, vamos a decirlo, estuvo sufriendo la pobreza y el desprecio, las limitaciones propias de la comunidad de raza negra en que vivió. Siempre estaba rodeado de pobreza, vivió la marginación social. Por eso le pedimos siempre por las causas justas, por las causas de los que sufren, de los oprimidos, como a todos los santos, pero él tiene algo particular. Se formó como auxiliar práctico, fue barbero, fue herbolista. En 1594, ya con 15 años, Fray Juan de Lorenzana, que era un gran teólogo, un hombre de virtudes, dominico también, le hace la invitación para que entrara en la orden de Santo Domingo de Guzmán bajo la categoría de donado. Es decir, el donado es un terciario porque era hijo ilegítimo. Miren la iglesia lo que hizo. Miren la iglesia lo que hizo. Sí, puedes venir mira, ven, porque lo que sí yo sé es que Fray Juan de Lorenzana, por las cosas que hizo, yo sé que a Martín le profesaba un cariño muy especial. Le vio el ángel, como decimos nosotros. Pero entra como terciario. ¿Por qué? Porque era un hijo ilegítimo. Entonces, ¿qué pasaba con los terciarios o donados?
Bueno, recibían alojamiento, en cambio se ocupaban de trabajos de servidumbre, eran criados dentro del convento. O sea, pertenecían a la servidumbre del convento y no a la misma categoría de monjes que los demás. Por eso es que está con la escobita siempre barriendo. Bueno, allí, trabajando como criado, vive 9 años practicando, como bien les dije, los oficios más pobres, más humildes. Yo siempre digo a los trabajadores que se encargan de limpiar los aseos, los lavabos, los baños, los inodoros. Yo siempre digo, bueno, si tu trabajo crees que es duro, pues hace 100 años era peor, porque hace 100 años, señores, eran letrinas. Y todos esos trabajos los hizo Martín de Porres, dicen que siempre con una sonrisa y una disposición. ¿Qué quiere decir? Nunca pudieron, a pesar de ser pobre, de ser negro, o bueno, mestizo, pero nosotros decimos que es el negrito de la escoba. Creo que a él le gusta que lo llamen así, con ese amor, con el amor que llamó a todos. Todo lo hacía siempre desde un orgullo, del orgullo del que trabaja, del orgullo del que sirve. Ese orgullo del que sirve, porque el primero que sirve a los hombres es Dios, y lo hace con orgullo a pesar de lo malo que somos. Pero bueno, vive allí 9 años. Ya es admitido como hermano con plenos derechos de la orden en 1603. El padre no quería, por supuesto, ya cuando va creciendo, el padre no quería que siguiese en el convento. Él va en contra de lo que le dice su padre y en 1606 se convierte en fraile y profesa los votos de pobreza, castidad y obediencia. Yo creo que obediencia no le fue difícil. Pobreza, yo creo que él mismo ya la había vivido tanto que no le fue un voto. Yo creo que en obediencia y pobreza no hacía falta ni que tuviese un juramento, y en castidad no lo sé. No hay datos, no lo sé. Creo que si un voto le pudo haber costado trabajo sería la castidad y no la pobreza o la obediencia, porque su formación desde niño había sido esa. Hombre de virtudes, sobresalía siempre en la humildad, siempre puso a todos por delante de sus propias necesidades. Se cuenta incluso que una vez el convento tuvo apuros económicos y el prior se vio, junto a los hermanos, se ve en la necesidad y dice: hay que vender algunos objetos valiosos del convento porque no tenemos hermanos para sostenernos, ya no tenemos nada, hay que vender cosas del convento. Y Martín de Porres se ofrece a ser vendido como esclavo para ayudar a remediar la crisis. El prior, por supuesto, ustedes saben, rechazó ese ofrecimiento. Con tal de que no se vendiese nada del convento para el bien de la orden, dice: véndanme a mí. Se sabía negro, sabía que todavía estaba la trata. No, miren, hermanos, yo no quiero que vendan nada del convento. Esto es de Dios, véndanme a mí. Eso es un acto que conmueve, ¿verdad? Porque puso su propia libertad, su propia vida en juego. Y en aquellos momentos no se crean que los priores podían decir: bueno, sí, vamos a vender a este. Si era un prior muy racista, decía: pues a este negro lo vendemos. Porque recuerden que hay dos formas. Yo siempre digo mi negrito bueno o mi negro de la escoba. Pero está el que hoy en día utiliza la palabra negro como ofensa, como peyorativo, como desprecio. Siempre digo, hubo una época, y disculpe que interrumpa este podcast, en que se decía: él es de color. No, porque es de color. ¿De qué color es? No, porque es negro, no se le debe decir al negro negro. Y yo digo: pero ¿cómo no voy a decir con orgullo el color de una persona? Es que es el color. ¿Por qué tengo que decir es de color para no decir negro? Si a uno cuando le dicen blanco se ofende. O sea, mi color, me estás enseñando que mi color es bueno decirlo, pero el del otro es mejor decir de color para quedar políticamente bien, políticamente correctos. No, señores. Martín por eso nos da esa lección. Por eso es que siempre se le dijo, siempre el negrito de la escoba, con ese amor, con ese cariño. Entonces el blanco es blanco, el negro es negro, el mulato es mulato. Esa frase es de color.
¿Para qué? Porque su color es malo. ¿Por qué tenemos que decir que una persona no es negra, sino de color? ¿Pero de qué color? Cuando decimos de color, sí, pero ¿qué color? O igual cuando usamos la frase, los afrodescendientes, el afroamericano, el afrocubano. ¿No es más fácil decir nuestros negros, nuestros blancos, nuestros mestizos, nuestros mulatos, nuestros indios? O sea, señores, todavía seguimos con una forma de racismo camuflada bajo esas expresiones de es de color, eres afrodescendiente. Bueno, entonces yo soy caucásico descendiente y el otro es sino descendiente y el otro es aborigen, no sé, bueno, no sé. Yo recuerdo, en el seminario había muchos jóvenes y siempre se hacían bromas. Y yo recuerdo que nunca era un problema, tuve muy poquito tiempo. Nunca era un problema llamar negro a nadie. Fíjense, en los seminarios, entre jóvenes que somos amigos, nunca hubo problema en decir la palabra negro, no era tabú. Miren qué cosa, a pesar de la iglesia católica romana donde me formo, es tan conservadora a la hora de ponerle nombre a algo. Y nunca existió ese problema. Y una vez yo le preguntaba a un sacerdote, yo le decía que él era mi Martín de Porras. Yo le decía, ¿qué crees tú de decirle al negro negro? Me decía, porque yo tengo que rechazar y discriminar mi color. Yo soy lo que soy. Y esa frase, yo soy lo que soy, me hizo pensar mucho, porque yo a veces caía en eso, no de color, o es en casa del negrito, no digas eso. Eso no se debe decir. Y yo decía, es que a ellos les molestará realmente que le digan negros. Yo le estaré faltando el respeto, será una falta de respeto. Y me di cuenta que en la sociedad negra había menos prejuicios. Le molestaba más que se les dijese afro de color a que se les dijese negro, porque era una forma de obviar sus raíces. Con esto les digo que Martín de Porres trata de hacer esto. Se sabe. Él mismo sabe que es negro, sabe los desmanes que ocurren y dice, yo me vendo para que no vendan las cosas de la iglesia. Bueno, ejerció su vocación pastoral, ejerció su vocación misionera, enseñaba la doctrina cristiana y la fe de Jesucristo a los negros e indios. Gente muy rústica, gente muy pobre. Iban a escucharlo por las calles. Llegaba a las haciendas y allí expresaba desplegaba todas sus dotes, porque era muy buen orador. Sí, claro, iba a las haciendas cercanas a las propiedades de la orden, que se ubicaba en Limatambo, lugar de allí del Perú, de Lima, me parece, que se llama así Limatambo, o creo que era el nombre que tenía Lima también anteriormente. Yo recuerden que todo lo digo y a veces hago notas de lo que no me acuerdo, pero por lo general hablo sin estar leyendo. Llega a una situación de pobreza, ve el abandono, ve al hombre en su desnudez, ve al hombre sufriente. Comienza a recaudar fondos para aliviar esa situación de pobreza de aquella región. Bueno, comienza a visitar a varias personas ricas, los cuales lo ayudan. Entre ellos va a ver al rey, al virrey conde de Chinchón, que le daba un estipendio, o sea, un salario prácticamente, una ayuda de 100 o un poco más de 200 pesos, y con eso fundó el asilo y escuela de Santa Cruz, que la finalidad era reunir a todos los vagos, los huérfanos, los limosneros, los enfermos, y ayudarlos a salir de esa penosísima situación en la que se encontraban. Siempre quiso ser misionero. Con frecuencia decía que donde quería ir a evangelizar era a Filipinas, China, y tenía una especial predilección por verse en Japón predicando.
Y realmente yo no sé, creo que no fue una mentira, pero él decía que había conocido Japón. Un día dijo, yo conozco Japón. No sé si lo conoció, no hay datos que nos aseguren de que haya podido ir a Japón. Aunque déjenme decirle que la distancia entre Perú y Japón, si lo vemos por la parte del Pacífico, todas las islas del Pacífico, toda la zona del Pacífico, cuando ves el Perú, bueno, Perú, Pacífico, no, la distancia es corta, no es tan larga. Siempre estamos acostumbrados a pensar que hay que darle la vuelta al mundo para llegar a China, o hay que darle la vuelta al mundo para llegar a Japón, pero no, cuando ves el Pacífico, incluso muchas de las comidas, como el ceviche peruano y muchas de las comidas típicas del Perú, esa exquisita, vamos a decir, esa exquisita gastronomía peruana, tiene una influencia en Japón, fíjense, no Japón en Perú, sino Perú en Japón. Me imagino que también de Japón haya salido algo que Perú haya tomado para sí. Pero realmente cuando se hacen los concursos culinarios, sobre todo esto del ceviche, esto del pescado, señores, Perú es un país excepcional. Se los digo. Y yo no como pescado. No me gusta. Sin embargo, como sushi. No se entiende, ¿verdad? Hay cosas que no se entienden. Quizá por no entender tantas incomprensiones, digo, es que a mí el pescado no me gusta. El ceviche no me gusta. Sin embargo, me gusta el sushi. Bueno, cosas de la vida. A saber, cada paladar tiene algo, ¿verdad? Pero sin probar el ceviche peruano, he probado esa leche de tigre que sale de esa mezcla del limón y el sabor, como al final tiene el sabor al pescado, pues me sabe un poquitito fuerte. Pero realmente les digo que los chefs peruanos son de los mejores del mundo y sobre todo en lo que es el área Asia-Pacífico hay que contar con Perú. Dicho esto, Martín había manifestado que conocía Japón, no sabemos si es cierto o falso, no sabemos si eran las ganas que tenía de haber ido a predicar allí. Ahora, él era un hombre frugal, eso sí se sabe. Practicaba la abstinencia y el vegetarianismo, no comía carne, se dice que no comía carne. Dormía 2 o 3 horas, mayormente por las tardes. Su hábito siempre fue de yate blanco con una capa larga de color negro. Y alguna vez que el prior lo obligó a recibir un hábito nuevo y otro fraile lo felicitó, Martín le responde, pues con este me han de enterrar. Y efectivamente así fue. Enterraron a San Martín de Porres con ese hábito. Nunca lo usó solo en el momento de su entierro. Martín es un ideal de santidad, nuestro negrito de la escoba. Le pido a ese santo tan misericordioso, a ese ejemplo de hombre santo, de hombre cariñoso, que esta vez, yo siempre todos los años le ponía una petición en la escoba, pero le pido que esta vez barra hacia afuera, limpie a nuestra sociedad de todos los prejuicios. Que Dios les bendiga. Hasta un próximo encuentro.